Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el mundo de las celebridades, donde las historias de amor se convierten en espectáculos públicos y cada silencio alimenta una tormenta de rumores, hay confesiones que caen como un rayo. Confesiones inesperadas, que cambian el guión por completo, que desarman teorías, que quiebran certezas. Afra Saraolu, ícono de la nueva generación de actrices turcas, conocida por su talento, su belleza y su intensidad emocional, decidió hablar. Y lo que dijo dejó a todos sin aliento. Mert y yo nunca terminamos. Solo necesitábamos silencio. Una frase. Sencilla. Cruda. Real. Y con ella, Afra reescribió la historia que todos creíamos conocer. La historia de su relación con Mert Ramazan Demir, uno de los actores más codiciados y comentados del panorama actual. La pareja que fascinó a las cámaras, que protagonizó pasiones en pantalla y rumores fuera de ella. La pareja que, durante meses, pareció derrumbarse en mil pedazos. Hoy te contamos esa historia. No la que viste en titulares, sino la que se tejió en sombras. La historia de un amor que eligió resistir el escándalo. Un amor que, lejos del foco, nunca dejó de latir. Durante meses, la atención mediática sobre Afra y Mert fue implacable. Cada publicación, cada gesto, cada ausencia fue analizada al detalle. Los rumores de ruptura comenzaron como susurros, y terminaron gritando. Se decía que ya no se hablaban, que no se seguían en redes sociales, que en los eventos mantenían distancia. Las fotos juntos desaparecieron. Las entrevistas conjuntas, también. Y en su lugar, aparecieron señales inquietantes. Afra compartía historias con frases tristes, canciones melancólicas, citas sobre el amor perdido. Mert, por su parte, hablaba de decepciones, de pérdidas, de aprendizajes dolorosos. ¿Había terminado la historia? Todos pensaban que sí. Todos lo daban por hecho. Todos, menos ellos. Fue durante una entrevista aparentemente ligera, sin muchas pretensiones, que Afra soltó la frase que paralizó al mundo del espectáculo. Nunca rompimos. Solo necesitábamos silencio. No todo lo que sucede detrás del telón debe volverse noticia. Las palabras llegaron como un terremoto emocional. Porque no solo negaban la ruptura. Desnudaban una realidad mucho más compleja, la de dos personas que eligieron resguardarse, protegerse, amarse lejos del ruido. Afra, con su mirada serena y voz temblorosa, dejó claro que detrás del espectáculo hay humanidad. Que el amor no siempre necesita ser exhibido para ser real. Que el silencio también puede ser una forma de cuidado. Según fuentes cercanas a la actriz, Afra y Mert nunca dejaron de estar conectados. Pero sí se alejaron del ojo público. Y también, quizás, uno del otro, por momentos. Las agendas no coincidían. Las presiones aumentaban. Las discusiones existieron. Hubo días sin hablar, semanas sin verse. Pero nunca un adiós. Solo pausas. Silencios. Introspección. Fue el momento de verdad, habría dicho Afra a una amiga cercana. Todo estaba en nuestra contra. Pero cuando miramos dentro, supimos que seguíamos ahí, el uno para el otro. Desde que comenzaron los rumores de su relación, alimentados por la química imbatible que mostraron en el set de Yalan,
Afra y Mert fueron convertidos en una especie de pareja perfecta por el público. Pero esa idealización también los ahogó. Cada gesto era interpretado. Cada ausencia, sospechosa. La gente quería verlos besarse, reír, abrazarse, como en una novela eterna. Pero olvidaban que, fuera de las cámaras, hay seres humanos. Con dudas. Con miedos. Con crisis. Y es ahí donde la historia cambió. Algunos fanáticos, e incluso críticos, empezaron a preguntarse, ¿fue todo esto real? ¿O parte de una estrategia para reposicionar sus carreras? Justo ahora, cuando ambos inician nuevos proyectos, aparece esta confesión, dicen algunos. ¿No será una manera de relanzar su imagen conjunta? Pero hay algo que esas teorías no pueden explicar, la emoción en los ojos de Afra. El temblor en su voz. La autenticidad con la que Mert habló días después. No todas las historias se entienden desde afuera, dijo él en una aparición reciente. Hay batallas que se pelean en silencio. Y hay amores que resisten sin necesidad de mostrarse. Una amiga del círculo íntimo de Afra reveló detalles inéditos. Durante los momentos más duros, fue cuando más se acercaron. No había cámaras. No había likes. Solo ellos, hablando a medianoche, llorando juntos, recordando por qué se enamoraron. Incluso se habla de un viaje secreto que hicieron juntos hace unas semanas, lejos de Estambul. Un retiro silencioso, donde pudieron reconectar sin presiones, sin expectativas. No fue un reinicio. Fue una reafirmación. Las redes sociales estallaron tras la confesión. Y los fans se dividieron. Algunos celebraron, sabíamos que seguían juntos, el amor ganó. Otros se sintieron engañados, entonces todo fue un show, ¿por qué nos hicieron creer otra cosa? Y hubo quienes adoptaron una postura más comprensiva, tal vez simplemente necesitaban espacio. ¿Quién somos nosotros para exigir verdades en tiempo real? Lo cierto es que, más allá de las teorías, el vínculo entre Afra y Mert sigue vivo. Y esa es una verdad que ya no se puede negar. Afra dijo que necesitaban silencio. Y ese concepto, tan simple y tan poderoso, define lo que vivieron. Porque no hay mayor acto de amor que proteger lo que se ama del juicio externo. Que construir puentes en la intimidad. Que enfrentar las tormentas sin convertirlas en espectáculo. ¿Están juntos oficialmente? ¿Volverán a posar de la mano? ¿Habrá una confirmación con flores y selfies? Quizás no. O tal vez sí. Pero no importa. Porque el verdadero mensaje está en lo no dicho, en elegir quedarse cuando lo fácil sería irse. En sanar, en vez de cortar. En cuidar, en vez de exponer. La historia de Afra Saraoglu y Mert Ramazan Demir es un espejo de lo que muchos viven en silencio. Amores que no necesitan aplausos, que se equivocan, que se distancian, pero que no mueren. En un mundo que exige explicaciones constantes, eligieron guardar su verdad. Y eso, tal vez, es el acto más valiente de todos. Porque no se trata de esconder. Se trata de preservar. Y en ese acto silencioso, hay más amor que en 1000 declaraciones públicas. ¿Qué opinas tú? ¿Afra y Mert se dieron una nueva oportunidad? ¿Nunca se separaron realmente? ¿O todo esto es parte de un nuevo capítulo escrito también para nosotros, los espectadores? Déjalo en los comentarios, dale like si crees que el amor verdadero sobrevive a todo, incluso a los rumores. Y suscríbete para más historias que van más allá de lo que muestran las cámaras. Este es el final de las noticias que reuní para ti.
Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.